Bienvenidos de nuevo a Repasos para Zapazos, el canal donde buceamos en las profundidades de la historia para traer las biografías más intrigantes y oscuras del mundo. Soy Dres, tu guía en este viaje por las vidas de personajes que han dejado una marca indeleble en nuestro mundo. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre que es tanto una figura de culto como un enigma, un místico que desafió las normas de su tiempo y se convirtió en leyenda. Aleister Crowley. ¿Estás listo para este repaso? Aleister Crowley, conocido por muchos como la Bestia 666 y visto por otros como un profeta de la era moderna, fue una figura que no dejó a nadie indiferente. Nacido en 1875 en una familia acomodada de Inglaterra, Crowley se convirtió en la figura central en el mundo del ocultismo del siglo XX. Su vida estuvo marcada por la búsqueda constante de conocimiento y poder, desafiando las convenciones sociales, religiosas y morales de su época. Crowley fue un prolífico escritor, un aventurero audaz y un ocultista dedicado. Se sumergió en prácticas místicas y ceremoniales que lo llevaron a crear su propia filosofía espiritual, Thelema, una que proclamaba: haz tu voluntad como su ley más sagrada. Su influencia se extiende hasta nuestros días, impregnando la cultura popular, la música, el arte y por supuesto el ocultismo moderno. En este repaso vamos a desentrañar los hilos de su vida, desde sus primeros años hasta su duradero legado. Exploraremos no solo sus logros y enseñanzas, sino también los aspectos controversiales y oscuros que lo rodearon. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje por la vida de Aleister Crowley. Tras las cortinas de misterio que envuelven la figura adulta de Aleister Crowley, se esconde una infancia y juventud que moldearon al hombre que llegaría a ser conocido como la Bestia. Nacido como Edward Alexander Crowley el 12 de octubre de 1875, su vida temprana estuvo marcada por una rigurosa educación religiosa. Hijo de Edward Crowley, un ingeniero acaudalado convertido en predicador de los Hermanos de Plymouth, una secta cristiana fundamentalista, y Emily Bertha Bishop, Aleister creció en un ambiente de estricta observancia religiosa. Pero la muerte temprana de su padre, cuando Aleister tenía tan solo 11 años, marcó un punto de inflexión en su vida. Heredó una fortuna considerable, lo que más tarde le daría la libertad de explorar sus intereses en el ocultismo. La pérdida de su padre también sembró en él un profundo escepticismo hacia las creencias religiosas de su familia y lo impulsó en un camino de rebelión. Crowley fue educado en el Trinity College de Cambridge, donde comenzó a manifestar su desdén por las normas sociales y su fascinación por el ocultismo. Fue en Cambridge donde empezó a escribir poesía, a explorar su sexualidad y a sumergirse en un mundo que desafiaba las convenciones de su tiempo. Crowley no era solo un estudiante, era un rebelde, en busca de un propósito que finalmente encontraría en el mundo de lo oculto y lo místico. En este caldo de cultivo de desafío y búsqueda, la semilla de lo que Crowley llegaría a ser empezó a brotar. Las raíces de su fascinación por lo oculto, su deseo de poder y su sed de conocimiento se alimentaban en el fértil terreno de su juventud rebelde. Pero ¿cómo pasó de ser un joven rebelde a un maestro del ocultismo? La transición comenzó con un viaje de descubrimiento, uno que lo llevaría a los rincones más oscuros y misteriosos del conocimiento humano. Su encuentro con el ocultismo no fue un mero capricho, sino un despertar, una llamada que resonó con las inquietudes y ambiciones más profundas de su ser. Crowley se adentró por primera vez en el mundo del ocultismo de manera significativa a finales de la década de 1890. Fascinado por la magia ceremonial y la filosofía esotérica,
encontró en el ocultismo una salida para su descontento con el mundo convencional y una forma de ejercer su poder personal. Fue durante este periodo que se topó con la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una sociedad secreta que practicaba la magia y estudiaba el esoterismo. La orden, con sus rituales elaborados y su jerarquía mística, era como un imán para Crowley. Se unió en 1898, adoptando el nombre mágico Perdurabo, que significa perseveraré. Dentro de la orden, Crowley ascendió rápidamente, mostrando una aptitud natural y una sed insaciable por el conocimiento de lo oculto. Pero su tiempo en el Amanecer Dorado no estuvo exento de conflictos. Crowley, con su naturaleza desafiante y su rechazo a las normas, a menudo chocaba con otros miembros, lo que eventualmente llevó a divisiones y disputas. Sin embargo, estas fricciones no frenaron su búsqueda. En todo caso, lo impulsaron a profundizar aún más en las prácticas ocultas. En este caldero de magia ceremonial, simbolismo místico y disputas internas, Crowley estaba forjando su identidad como un maestro del ocultismo. Estaba preparando el terreno para sus futuras exploraciones y su propia filosofía espiritual, Telema. La historia de Aleister Crowley no podría contarse sin sumergirse en los misteriosos anales de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una sociedad que sería el catalizador de su transformación. Esta orden ocultista, fundada en el último cuarto del siglo XIX, se convirtió en hogar espiritual para Crowley, donde sus ideas audaces y su sed de poder encontraron el campo perfecto para crecer. El Amanecer Dorado era más que una simple sociedad secreta. Era un crisol de conocimiento esotérico, magia ceremonial y tradiciones antiguas. A través de sus enseñanzas, Crowley se sumergió en la cábala, la astrología, la alquimia y una variedad de prácticas místicas. Aquí aprendió a realizar rituales complejos, a invocar entidades espirituales y a viajar en planos astrales, habilidades que moldearían profundamente su futuro en el ocultismo. Pero la senda de Crowley en el Amanecer Dorado no fue tranquila. Su rápido ascenso generó envidia y desconfianza entre algunos miembros. Su estilo desenfrenado y su desdén por las convenciones chocaban con los más conservadores de la orden. Esta tensión culminó en rupturas y escándalos que eventualmente llevarían a Crowley a separarse y seguir su propio camino. Esta experiencia fue crucial para Aleister. Fue un periodo de intensa formación mágica, pero también de conflictos personales y políticos que probaron su resolución y su compromiso con el camino ocultista. Estos años serían recordados por Crowley como un tiempo de aprendizaje, de poder y de rebelión contra las limitaciones impuestas por aquellos que no compartían su visión del mundo esotérico. Así, con su partida del Amanecer Dorado, Crowley no solo dejaba atrás una sociedad, sino que también comenzaba un nuevo capítulo en su vida, uno en el que él sería el arquitecto de su propia filosofía espiritual. En 1904, mientras estaba en El Cairo, Crowley afirmó haber recibido una comunicación sobrenatural a través de su esposa Rose, quien entró en un estado de trance. Esta comunicación, según Crowley, fue dictada por una entidad nombrada Aiwass. Durante 3 días consecutivos, Crowley transcribió lo que Aiwass le revelaba, dando origen a El Libro de la Ley, un texto que proclamaba una nueva ley moral y espiritual para la humanidad. Haz tu voluntad, será toda la ley. Telema, que significa voluntad en griego, se convirtió en el núcleo de la enseñanza y práctica de Crowley. Rompiendo con las tradiciones religiosas y morales de su época, Telema promovía la búsqueda y cumplimiento de la verdadera voluntad individual, un concepto revolucionario y controvertido. La influencia de El Libro de la Ley en Crowley fue profunda. No solo guió el resto de su vida y obra, sino que también dejó una marca indeleble en el ocultismo moderno.
Crowley vivió y enseñó según los preceptos de Telema, convirtiéndose en una figura aún más polarizante. ¿Realmente fue un profeta de una nueva era o simplemente un hombre adelantado a su tiempo, desafiando los límites de lo convencional? Si estás disfrutando de este episodio de Repasos para Zapasos, por favor no olvides suscribirte, dar like y compartir el video. Continuemos. A medida que nos adentramos en la compleja telaraña de la vida personal de Aleister Crowley, nos encontramos con un mosaico de relaciones, experiencias y escándalos que definieron su figura pública. Crowley fue una personalidad magnética, a menudo rodeado de seguidores y admiradores, pero también de críticos y detractores. Su vida personal estuvo marcada por numerosas relaciones amorosas, muchas de ellas escandalosas para su tiempo. Crowley no se restringía a las normas sociales de la sexualidad y exploraba libremente sus deseos, a menudo en el contexto de sus rituales mágicos. Estas prácticas, junto con su experimentación con sustancias, como parte de su búsqueda espiritual, generaron no poca controversia y alimentaron su reputación de figura oscura y peligrosa. Pero aquí surge una pregunta. ¿Hasta qué punto la sociedad de su tiempo estaba lista para alguien como Crowley? ¿Era simplemente un hombre adelantado a su época o un pionero en la exploración de la libertad personal y espiritual? Quizá piensas que había cruzado los límites de lo moralmente aceptable. Además de sus exploraciones sexuales y espirituales, Crowley también fue un personaje controvertido por sus opiniones políticas y su comportamiento provocador. Durante la Primera Guerra Mundial, su estancia en Estados Unidos estuvo rodeada de rumores y acusaciones de espionaje y traición, aunque gran parte de estas historias se han revelado como exageraciones o malentendidos. La vida de Crowley fue una constante lucha entre su genio y sus excesos, entre su búsqueda de la iluminación espiritual y su tendencia a la autodestrucción. Este equilibrio precario es lo que hace su historia tan fascinante y compleja. Al reflexionar sobre el legado de Aleister Crowley, nos encontramos con una figura que trasciende el simple marco del ocultismo para convertirse en un ícono de la contracultura. Su influencia se extiende mucho más allá de sus escritos y prácticas esotéricas, impregnando diversos aspectos de la vida moderna. Crowley se ha convertido en un símbolo de rebelión y búsqueda espiritual. Su filosofía de Telema, con su énfasis en la libertad individual y la exploración de los límites del ser, resonó fuertemente en los movimientos contraculturales de los años 60 y sigue siendo influyente hoy en día. Artistas, músicos, cineastas han encontrado en Crowley una fuente de inspiración, citándolo en sus obras y utilizando su imagen como símbolo de desafío a las normas establecidas. ¿Qué piensas tú del legado de Crowley? ¿Fue acaso un visionario que desafió las convenciones de su tiempo o fue un provocador cuyas ideas y prácticas deberían ser vistas con cautela? El impacto de Crowley en el ocultismo moderno es innegable. Muchos grupos y movimientos esotéricos modernos se inspiran en sus enseñanzas y filosofía. Su abordaje ecléctico y su estilo personal de magia han influenciado profundamente la práctica del ocultismo contemporáneo. Además, Crowley se ha convertido en una figura de fascinación en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y canciones, a menudo como un personaje misterioso y complejo. Esta perpetuación en la cultura pop demuestra que, independientemente de las opiniones sobre él, Crowley ha logrado una especie de inmortalidad en lo cultural. La vida de Aleister Crowley fue un tapiz tejido con hilos de genialidad, controversia, búsqueda espiritual y desafío a las convenciones. Crowley vivió en una época de grandes cambios y él mismo fue un catalizador del cambio en los mundos del ocultismo y la espiritualidad.
su influencia definitivamente se extiende hasta nuestros días. Y ese fue el final de este repaso. Espero que hayas encontrado la vida de Aleister Crowley tan intrigante y enriquecedora como yo. Antes de despedirnos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a Repasos para Zapasos para más biografías fascinantes y misteriosas como esta. No olvides dar like si te gustó el video y activar la campanita para no perderte ningún futuro repaso. Hasta la próxima, Zapasos.